por estar aquí, muchas gracias por compartir con nosotros la mañana del día de hoy y la tarde allá en España. Estamos tratando de cumplir con el pedido hecho a comienzo de año, ya en una reunión en febrero con el presidente de la Cámara, donde invitemos, aprovechando la tecnología que estamos cada vez utilizando más, expositores españoles para que nos cuenten la experiencia allá en España que podamos aplicar acá en la Argentina o que nos resulte útil de la Argentina. Cuando organizamos el evento les voy a decir cierto, la repercusión, le voy a decir la pura verdad, la repercusión que generó fue brutal. Tanto es así que, como ustedes podrán ver en el flyer, tuvimos que dividirlo. La idea era que en este evento se trataran varios temas, pero hemos visto que la cantidad de temas que involucra datos personales, como ustedes saben, y las distintas aristas, nos ha, creo que para bien, obligado a hacer dos partes. Una primera parte es la que va a exponer, gracias a Dios, Bartolomé, y una segunda parte, si Dios quiere, y en la medida que lo podamos organizar también como esta, que estimo que sí, lo haremos en marzo del año que viene. Tiene una peculiaridad, a diferencia de los otros años, hemos decidido cerrar la actividad de la comisión este año con un evento. Yo sé que la costumbre es hacerlo en reunión de la comisión, pero he notado que la verdad que los integrantes de la comisión de legales han aportado muchísimo con sus participaciones en las subcomisiones e informes, y creo que es justo darles un descanso, por lo menos como broche de oro de este año. Que la verdad, sin perjuicio de que después les voy a mandar la memoria del año en curso, aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos la participación que han tenido en este año. Bueno, dicho esto, el título de este ciclo es Política de Protección de Datos Personales. Nada más actual. Nosotros hace poco hemos tenido un problema muy serio a nivel público con datos personales. Recuerden el robo de datos personales del RENAPER y los problemas que hubo con los DNI, por mencionar un solo ítem y no aburrirlos. Dicho esto, le doy la palabra a Ximena para que haga la presentación del expositor y después escucharemos a Bartolomé. Muchas gracias. Perfecto, gracias Martín. Bueno, tenemos de KPMG España a Bartolomé Martín Fernández, él es director responsable del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de KPMG y tiene experiencia en el campo de protección de datos, cubriendo aspectos relacionados con diseño e implementación de proyectos de preparación para la GDPR, redacción y negociación de acuerdos internacionales de transferencias de datos, diseño de sistemas de protección de datos transfronterizos, auditorías, ejercicios y análisis de riesgo y evaluaciones de impacto sobre privacidad. Y nos parece importante conocer su mirada sobre la implementación de estos ya casi 3 años de la GDPR en la Unión Europea, ya que nosotros estamos tendiendo a eso en los proyectos de ley que tenemos actualmente en diputados, porque como sabemos nuestra ley data del año 2000 y si bien en el año 2003 Argentina tuvo un reconocimiento como país que tiene un nivel de protección adecuado, habiendo adoptado la Unión Europea ahora este estándar de la GDPR, el tema de Argentina como país con protección adecuada está en revisión y por eso nos surge adaptarnos a este nuevo modelo que ya tiene Europa. Por eso nos pareció interesante conocer que Bartolomé nos pueda contar cómo está haciendo en la Unión Europea este tema. Así que Bartolomé, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias, Ximena. Muchísimas gracias a la Cámara por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y también a todos ustedes por asistir a este evento. Lo primero que voy a hacer es compartir una presentación en la que voy a tratar de apoyarme para darles, bueno, pues esa visión, ¿no?, de la que hablaba Ximena, que puede llegar a tener sentido, ¿no?, en el marco de lo que ustedes están ahora tramitando como nueva norma de protección de datos y que en la medida de lo que conozco se asimila bastante a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, que es la GDPR, ¿no?, la norma que tenemos en Europa. Antes de entrar en la materia, la primera cuestión quizá que quería trasladarles era pues un poco cuál es el marco normativo en el que nos movemos, ¿no? Y ya hemos hablado de la GDPR o del Reglamento General de Protección de Datos, pero tan importante como el reglamento
en algunos casos incluso más que el reglamento, aunque suene raro decirlo, son las directrices y son también las guías y los dictámenes que vienen tanto del Comité Europeo de Protección de Datos, que saben que es el órgano que está formado por los directores de las agencias de protección de datos a nivel europeo, como de las autoridades de control o los supervisores en cada uno de los Estados miembros. Además de eso, los Estados miembros, aunque saben que el reglamento es una norma en Europa que tiene efecto directo, al contrario, por contraposición a lo que es una directiva, que es una norma marco que requiere de transposición o implantación por parte de los Estados miembros, el reglamento, aunque es una norma de efecto directo, ha venido acompañada en todos los Estados miembros o en casi todos de una norma de ámbito nacional bueno, pues que suplementa y sobre todo aporta certidumbre respecto de la interpretación que en dicho territorio se quiere hacer de determinados conceptos, ¿no?, que están en esa norma, en ese reglamento. Creo que tiene sentido arrancar la disertación o esta charla con las cuestiones que yo considero más relevantes de lo que es el marco normativo, de lo que es el marco que tenemos en Europa, ¿no? Lo primero es llamar la atención sobre algo de lo que ya estaba señalando, algo que ya estaba señalando antes, que es que contamos con una norma que busca la armonización. En 2015, las autoridades europeas se dan cuenta de que el mundo ya funciona de una forma en la que tener diferentes normas en cada uno de los territorios, en cada uno de los Estados miembros, no funciona bien. No funciona bien porque el cumplimiento de esas normas implicaba entonces tener normalmente la necesidad de contar con asesoramiento en cada uno de esos territorios, tener que estar supervisado por cada una de las autoridades de esos territorios, y en un mundo global en el que los flujos de información son cada vez más transfronterizos, pues esto carecía de sentido. Además de eso, se ve la necesidad de fortalecer el régimen de control en materia de protección de datos por los abusos de los que todos hemos ido conociendo en los últimos años, tanto por parte de grandes empresas como incluso por parte de los estados, ¿no? Pero hacer eso en lo que era el marco de la llamada estrategia digital que tenía la Unión Europea suponía probablemente em, em, fortalecer ese régimen no podía suponer el llevar a una situación en la que la burocracia o las dificultades para los tratamientos de datos fueran mayores de los que había antes. Así que la idea era conseguir que las empresas tuvieran más fácil el tratar la información, pero al mismo tiempo proteger más a los interesados. Esto, que puede resultar un poco contraintuitivo, es lo que se logra con el reglamento. ¿Y cómo se logra eso? Lo que hace el reglamento es eliminar el consentimiento prácticamente como base legitimadora de los tratamientos, ¿de acuerdo?, dejándolo postergado a unos determinados tipos de tratamiento nada más. Es decir, sustrae del control del interesado, del control del individuo, ¿no?, el poder de decisión respecto de si se pueden o no tratar sus datos, y se lo da a las empresas. Pero a cambio de eso, las empresas se convierten en mayores de edad, si se me permite la expresión. Se les da un tratamiento en el que se les obliga de forma proactiva a tomar en consideración las cuestiones, las injerencias en la privacidad que los tratamientos puedan tener, y a buscar una base legitimadora, una base legal para esos tratamientos. Esto ya estaba configurado de alguna manera así en la directiva de la que traían causa, ¿no?, las leyes nacionales en los distintos Estados miembros, pero no se aplicaba de esa manera, sobre todo en España. España era una jurisdicción en la que el consentimiento era la piedra angular del sistema de protección de datos. Bueno, pues al margen de obligar a las empresas a actuar de esa manera, lo que se hace es fortalecer la transparencia que tenían o que tiene que tener las empresas, los responsables del tratamiento, como se llaman, con respecto a la información que tratan. Y ahora, pues dar información ya es bastante más complejo de lo que era antes. Hay que ser mucho más específico, hay que facilitar mucha más información, y de esa manera
aunque el individuo tiene menos poder de control sobre los datos, lo que sí tiene es más capacidad para entender cómo se van a tratar y luego, asimismo, se fortalecen sus derechos para que pueda oponerse, limitar el tratamiento, para que pueda hacer lo que estime conveniente a los efectos de proteger su privacidad. De tal manera que, bueno, pues ese es un poco, son las palancas del reglamento. El reglamento es una norma que, como ven ahí, tiene efectos extramuros de la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Significa que las empresas que dirijan su actividad al mercado europeo o que realicen un control de la actividad de los ciudadanos en Europa tienen que cumplir el reglamento exactamente igual que si estuvieran ubicados o tuvieran un establecimiento permanente en la Unión Europea. Ese efecto extramuros es una cuestión que era en su momento más o menos novedosa, pero que por lo que podrán ver se ha trasladado al anteproyecto de ley que tienen en la Argentina. Y claro, tener efectos extramuros, tener esta armonización y además hacer que esta norma se pudiese cumplir, exigía también de un régimen sancionador de carácter disuasorio. Y ese régimen sancionador establece, ya lo veremos después un poco más detalle, pero establece sanciones de un enorme impacto, ¿no? Que van, en los casos más graves, hasta el 4% de lo que sería el revenue, ¿no? Lo que sería los ingresos, ¿no?, que obtienen las compañías. Y cuando hablo de compañía, hablo en un sentido amplio, ¿no? Porque el reglamento, que tiene como lengua madre el inglés, habla del concepto de undertaking y ese concepto engloba mucho más de lo que es una sociedad y más bien va a lo que es una unidad de negocio, ¿no?, que puede incorporar varias sociedades. Todo eso se dota además de un sistema de supervisión adecuado. ¿Por qué? Pues porque se establece lo que se llama el sistema, las autoridades de control principal. ¿Qué significa eso? Que si yo opero desde un Estado miembro, por ejemplo, desde España, en varios estados de la Unión Europea, por ejemplo, en Francia, Alemania, en Bélgica, en realidad, cuando lo hago desde España y mi centro de toma de decisión está en España, la autoridad de control que va a supervisar mi actividad no va a ser cada una de esas autoridades en esos países, sino va a ser solamente la española. Y aquí el sistema que se pone en marcha es un sistema bastante complejo, en el que lo que se permite a las autoridades de control concernidas, que es como se denomina aquellas que no son la autoridad de control principal, pero que pudieran tener un interés en el procedimiento, es, pues, se les invita a participar, pueden plantear objeciones y, de hecho, está sucediendo, ¿no? Una de las decisiones, una de las resoluciones sancionadoras más relevantes que se han producido en los últimos tiempos en Europa es una que se refiere a WhatsApp, que ha sido sancionada, o por lo menos hay una resolución sancionadora por parte de la Agencia Irlandesa de Protección de Datos, con 225 millones de euros. ¿De acuerdo? Sin embargo, la propuesta inicial que tenía esa resolución eran 50 millones. ¿Qué es lo que sucede? Que el procedimiento contra WhatsApp nace por distintas reclamaciones que se vienen produciendo pues en muchas de las jurisdicciones europeas, en concreto en 18. Todas ellas son llamadas a participar y varias de ellas, 5 o 6, plantean objeciones a los planteamientos que se ponen de manifiesto en la propuesta de resolución que hace la autoridad irlandesa. De tal manera que esas objeciones deben ser resueltas por el Comité Europeo de Protección de Datos en una opinión que es de carácter vinculante y que se alinea bastante con los criterios expresados en las objeciones, de tal manera que a la autoridad irlandesa no le quedó más remedio que incrementar el importe de la sanción hasta los 225 millones, atendiendo a esas objeciones. Otra de las cuestiones clave es, y tiene todo el sentido porque la ciberseguridad es probablemente la principal preocupación, ya no solo de la Unión Europea, sino a nivel mundial. Y de hecho, la última reunión, ¿no?, que ha congregado a 13 potencias europeas, perdón, a 13 potencias mundiales, incluido, y que ha sido, pues digamos, coordinadas Estados Unidos por el presidente Biden, pues pone de manifiesto esto, ¿no? La norma establece la obligación de comunicar cualquier brecha de seguridad. Cuando digo cualquier brecha, tiene que tener cierta entidad, pero a las autoridades de protección de datos, lo cual
cumple un doble objetivo. Primero, que la autoridad pueda tener una panorámica de lo que está sucediendo y si hay muchos ataques en un determinado sector, tomar medidas para avisar bueno, pues a quienes participan en ese determinado sector, pero luego también pues verificar si las medidas de seguridad que se están adoptando por parte de las empresas son adecuadas o no. Y aquí entra en liza lo que llamamos el enfoque riesgo, ¿no? Que al contrario de lo que sucedía con la normativa previa, en el que había un número de medidas de seguridad que en función de los tipos de datos que se trataban, que tenían que cumplir todas las empresas, pues ahora se aplica un concepto mucho más lógico, que es el concepto de enfoque riesgo. ¿Por qué es más lógico? Porque antes la charcutería de mi amigo Pedro tenía que cumplir las mismas medidas de seguridad que Telefónica. Lógicamente eso no parece que tenga mucho sentido, ¿verdad? Entonces, a la hora de aplicar un enfoque riesgo, lo que se dice es, oiga, tiene usted que hacer un análisis de cuáles son los riesgos a los que usted se enfrenta, tiene usted que valorar esos riesgos y de alguna manera identificar en función de su capacidad económica y de esos riesgos cuáles son las medidas adecuadas de protección. Esto es lo que yo llamo hacerse mayor de edad. Ya no tengo que cumplir con algo que específicamente me indica la ley, sino que la norma me da la capacidad de tomar esa decisión y eso lo haré en función de mi apetito al riesgo, en función de mi capacidad y mis recursos y lo haré también en función del riesgo que haya detectado. Em, otro de los temas relevantes y otra de las cuestiones clave que incorpora el reglamento se refiere al nombramiento del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una figura que no existía antes del reglamento y que básicamente viene a hacer las veces del compliance officer, con el que probablemente estén familiarizados, ¿no? Que es esa figura que se encarga de verificar un poco que se está cumpliendo con la normativa, que no puede ser removida de su puesto en el supuesto de que esté, o sea, por el propio hecho de cumplir con sus tareas, que tiene que tener acceso directo al Consejo de Administración o al Comité de Dirección para poder conocer lo que está sucediendo, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta obligación, en los casos en que se lleven a cabo tratamientos de datos a gran escala, en los casos en los que se tratan información de carácter sensible, lo que el reglamento se denomina categorías especiales de datos, etcétera, se configura como una obligación de nombramiento. También lo puedes nombrar voluntariamente, aunque no estés en circunstancias en las que en principio te sea exigible conforme a la normativa. Ese nombramiento se tiene que comunicar a la autoridad de control, en el caso de España, a la Agencia Española de Protección de Datos, y la Agencia Española de Protección de Datos utilizará a esa persona o a esa oficina o a quien corresponda como, bueno, como punto de contacto. Luego hay una serie de principios de privacidad que son relevantes y que se incorporan en el marco del reglamento. Uno de ellos o dos de ellos son el principio de privacidad del diseño y el principio de privacidad por defecto. Bueno, pues son normas que en principio lo que obligan es a tener en cuenta la injerencia en la privacidad que va a tener cualquier actividad o cualquier, cuando digo no solo poner un producto en el mercado, sino cualquier actividad de marketing, cualquier actividad que vaya a llevar a cabo la empresa, tiene que valorar y tener un protocolo que le ayude a tomar esa decisión, qué nivel de injerencia va a tener en la privacidad en el caso de que la tenga y qué medidas para mitigar ese impacto, en el supuesto de que sea necesario, se han de adoptar. La privacidad por defecto es un concepto que todos conocemos porque estamos aburridos de descargarnos aplicaciones y de que al principio empiecen a preguntarnos, ¿puedo geolocalizarle? ¿Puedo acceder a su libreta de contactos? ¿Puedo acceder, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la privacidad por defecto. Todas las estrategias, las actividades, los productos, todo tiene que venir preconfigurado con el nivel más bajo de injerencia en la privacidad. Quisiera continuar haciendo una aclaración de conceptos que pueden resultar muy sencillos o muy básicos, pero que es muy importante que todos estemos alineados en su significado, ¿no? La primera cuestión clave es que un dato personal es cualquier información, de cualquier tipo que sea asociada, que se pueda asociar a una persona. Es decir, pero hablamos desde cuántas veces baja a la basura, a cuántas veces llama por teléfono, cuál es su dirección de IP, si es rubio o moreno, cualquier tipo de información de lo que hace, de lo que le configura como persona, es un dato personal. Y un tratamiento de esos datos es cualquier operación, cualquier cosa que hagamos, desde el mero almacenamiento, la visualización
cualquier tratamiento que hagamos, con una salvedad. Cuando ese tratamiento lo hagamos de forma manual, sin la intervención de una máquina, en el sentido de que el tratamiento, bueno, podemos hacerlo utilizando máquinas, pero lo tendría que hacer una persona, por ejemplo, midiendo la temperatura con un termómetro, ¿no? Pero siempre que sea un tratamiento que hagamos manualmente, solo va a aplicar la normativa cuando ese tratamiento se produzca con datos que van a formar parte de una base de datos estructurada. Es decir, cuando vayamos a incorporar esa información a una base de datos estructurada. Por poner un ejemplo, si yo guardo las tarjetas de visita de pues las personas, de mis contactos, de forma desordenada, sin dotarlos de estructura, como eso es un tratamiento manual, no estaría sujeto al control o la supervisión o a las normas que se establecen en el Reglamento General de Protección de Datos. Si lo pongo en una Z y ya lo tengo organizado, pasaría a ser una base de datos estructurada y entonces tendría que aplicar la norma. Los tratamientos automatizados siempre, con independencia de que se vayan a estructurar o no, van a estar sujetos a la normativa, lo cual a veces plantea inconvenientes porque un gran volumen de datos que se gestiona por parte de las empresas es información realmente para la que no existe un tratamiento deliberado, es decir, información que está incorporada texto corrido en documentos, información que está incorporada en el cuerpo de un email o información que no tiene interés en realidad para la compañía, pero a la que tiene acceso en el marco de otras actividades, ¿no? Entonces, el hecho de que esté protegida hace pues, que cuando se ejercitan derechos de acceso, cuando se ejercitan cuando se están determinadas situaciones, pueda resultar verdaderamente complicado dar cumplimiento exacto e íntegro a la normativa. Y ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuántos tipos de tratamiento de datos personales hay? Pues la verdad es que solo hay dos. Solo hay dos tipos de tratamientos si tenemos en cuenta cómo se configuran el sistema de bases legitimadoras en el reglamento. Los que son necesarios para alguna cosa y aquellos que no, que queremos llevar a cabo de forma discrecional, por propia voluntad. No nos hace falta ni para cumplir con un contrato, no nos hace falta para salvar la vida a una persona, no nos hace falta para dar cumplimiento a una obligación legal y tampoco nos hace falta para dar cumplimiento a una misión de interés público. Lo hacemos porque queremos y en esos casos las bases legitimadoras, que es estas 6 bases legitimadoras que ven aquí, son aquellas que cierran el círculo y cualquier tratamiento que se quiera hacer tiene que tener como base legitimadora alguna de estas, ¿no? Bueno, pues aquí ven 4 bases legitimadoras para tratamientos que son necesarios para algo y 2, el interés legítimo y el consentimiento, que quedan para situaciones en las que el tratamiento es discrecional. Cuando hablamos de la base legitimadora o la base legal, ¿no?, de la obligación contractual, hay que entenderla en un sentido amplio. De lo que se trata al final es de no pedirle el consentimiento a un usuario cuando estamos respondiendo a una solicitud que nos hace el usuario, ¿de acuerdo? Es decir, si yo solicito información en el marco de una relación vía web en un formulario, el tratamiento de los datos personales de ese individuo para poder dar respuesta a su solicitud no requiere que le pida el consentimiento para el tratamiento, porque va de suyo. Si me está pidiendo información y yo voy a tratar los datos solo para enviarle esa información, no necesito volverle a pedir el consentimiento. Lo que sí tendré es que informarle muy bien de qué supone eh, el tratamiento que voy a hacer de sus datos, ¿no? Si, por ejemplo, estoy utilizando a un proveedor que está en un país que no se considera que ofrece un nivel de protección de la privacidad equivalente al que el espacio económico europeo o en la propia Argentina, que tiene nivel de adecuación, pues tendré que advertirle de que voy a llevar a cabo una transferencia internacional y si considera que no estoy salvaguardando correctamente sus datos, se podrá oponer, etcétera, etcétera. Pero la base del contrato o las medidas precontractuales a la que se refiere el reglamento no se refiere estrictamente o únicamente a lo que formalmente se considera un contrato, sino que trata de salvaguardar esa relación, ¿de acuerdo?, en la que damos respuesta a una solicitud del interesado. El cumplimiento de una obligación legal es muy sencillo. Si yo tengo una norma que me dice que tengo que ceder datos a la Seguridad Social o a las autoridades fiscales o a quien corresponda, pues no me sirve de nada pedirle el consentimiento al interesado, porque si no me lo da, lo que no voy a hacer es incumplir la norma, ¿de acuerdo?
Esta es una de las cuestiones por las que el consentimiento ha perdido relevancia en el reglamento, en el sentido de que la mayor parte de las veces los consentimientos que se prestan o que se venían prestando con el régimen anterior no eran verdaderamente libres, principalmente o bien porque no eran específicos, que es una de las características que ahora tiene el consentimiento, es decir, porque no podía decidir sobre qué, me planteaban un chorizo, permítame la expresión, un chorizo de cosas en el que me iban pidiendo permiso para, quiero ceder sus datos a la Seguridad Social, quiero, imaginemos un contrato de trabajo, quiero tratar sus datos para pagarle la nómina, quiero tratar sus datos para X, Z, Y. Bueno, yo no podía seleccionar para qué cosas quería prestar el consentimiento y para cuáles no, pero además es que se daba la circunstancia en ocasiones de que la relación que existía entre el interesado y el empresario pues era una relación en la que no estaban operando o actuando o interactuando de igual a igual. Un empleado que se niegue a aceptar un tratamiento que le plantea el empresario puede tener hasta cierto punto temor a una represalia. Por tanto, ese duress, ¿no?, al que se refiere los anglosajones, también había que tenerlo en cuenta. De eso se da cuenta el regulador europeo y es cuando dice es que el consentimiento no puede ser la piedra angular del sistema, porque la mayoría de las veces ni es libre, porque, por ejemplo, nos lo pedían para podernos prestar un servicio y si no, no nos lo prestaban, estaba asociado a un servicio, etcétera, ni es específico, ni en muchos casos era expreso, que es una de las obligaciones también del consentimiento bajo el reglamento. Tiene que ser expreso, tiene que haber una acción positiva del interesado con cierta intensidad, ¿de acuerdo?, que implique la aceptación o el otorgamiento, ¿no?, de ese consentimiento. Otra de las bases legitimadoras es el interés vital del interesado o de un tercero. Esto parece fácil de entender, ¿no? Si tenemos un accidente de tráfico, nos llevan a un centro hospitalario y quieren intervenirnos de urgencia, no van a tener que pedirnos permiso para acceder a nuestra historia clínica, ni tampoco si tuvieran que acceder a la historia clínica, por ejemplo, de nuestros familiares para verificar si tenemos algún tipo de trastorno que pueda ser congénito y que, por tanto, pueda tener impacto en la forma en que llevamos a cabo la intervención para salvar la vida de esa persona, ¿no? Pues eso tiene todo el sentido. La base legitimadora de la misión de interés público es pues de la que se han dotado las autoridades para llevar a cabo los tratamientos sin tener que pedirnos permiso, básicamente, ¿no?, y diciéndolo de forma muy llana. A veces las empresas también pueden hacer uso de esta base legitimadora, pero es bastante poco frecuente. Se da circunstancias en las que, por ejemplo, esa empresa es una concesionaria de una administración, por ejemplo, la supervisión de una carretera y puede implicar la vigilancia, ¿no?, continuada de ese tramo, y si hay una concesión a favor de una empresa privada, esa supervisión, esa vigilancia no se llevará a cabo en el marco de ninguna relación contractual, ni porque lo marque la ley, porque a quien obliga la ley a llevar esa vigilancia es a la administración, sino que pues será algo que haremos en el marco del cumplimiento de misiones de interés público reconocidas en la ley, en este caso la ley de carreteras, y por tanto esa será la base legitimadora. Y luego está el interés legítimo. El interés legítimo es, como si dijéramos, el cajón desastre en el que se intentan meter casi todos los tratamientos para no tener que pedir consentimiento al interesado, pero no siempre se puede utilizar. Decíamos al principio que tenemos esas 4 bases legitimadoras, primera, tercera, cuarta y quinta, en función de la diapositiva que tienen delante, que son para tratamientos que se precisan para alguna cosa, y cuando es un tratamiento que quiero llevar a cabo, pero que no es necesario para nada, ni porque me lo pide ni nada que me haya solicitado el interesado, nada que esté en la ley, ni para salvarle la vida a nadie, ni porque hay una misión de interés público detrás, tengo 2 alternativas. Me voy a ese consentimiento expreso, específico, inequívoco y libre del que estábamos hablando antes, o intento amparar el tratamiento en lo que se llama el interés legítimo. El interés legítimo es cualquier interés que no puede ser únicamente económico, pero cualquier interés empresarial que, puesto en consideración con los derechos y libertades, el nivel de injerencia en los derechos y libertades del individuo que tenga el tratamiento de que se trate, prevalezca. Es decir, yo tengo que hacer un juicio de necesidad, verificar si efectivamente necesito llevar a cabo este tratamiento para cumplir el objetivo que me he marcado, tengo que valorar cómo impacta ese tratamiento en la privacidad y ver qué prevalece, si mi interés o los derechos de la privacidad del interesado. Ejemplos de situaciones en las que los tratamientos se amparan en el interés legítimo los tenemos desde para el envío de comunicaciones comerciales,
en materia de marketing, hacer perfilados no exhaustivos, defensa en el marco de reclamaciones judiciales o ejercicio de acciones, etc. Luego, el reglamento establece que hay distintos tipos de datos. No todos los datos son iguales. Esto ya existía con la normativa anterior, pero con el reglamento se ha mantenido y se ha incrementado el tipo de información que se considera que forma parte de las categorías especiales de datos, de esos datos sensibles. Y lo que hace el reglamento es que dice, bueno, mire usted, cuando usted quiera llevar a cabo un tratamiento que incluya datos que se llaman sensibles, no solo tiene que buscar una de esas 6 bases legitimadoras a las que nos referíamos antes, sino que además tiene que estar en alguna de estas circunstancias que se mencionan en el artículo 9. Ojo que son circunstancias que se tienen que dar acumulativamente a la base legitimadora de la que se trate. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver cuáles son esas circunstancias. El consentimiento explícito, que sea un tratamiento que se lleve a cabo en el marco de una prestación asistencial, estemos en el marco de prevención de riesgos laborales, etcétera. Muchas veces nos resulta fácil identificarlo. Hay una serie de principios que informan el reglamento. El reglamento es una norma de corte anglosajón para quienes estamos acostumbrados a normas más reglamentaristas en Europa y de corte reglamentarista para quienes están en el mundo, la ven desde el mundo anglosajón, ¿no? Es una cosa intermedia. Pero sí que es verdad que con el objetivo de perdurar y de ser una norma que tenga cierta longevidad, se ha intentado que contenga principios y conceptos lo suficientemente amplios como para que el desarrollo tecnológico no los deje anticuados muy rápidamente. Los principios que informan el reglamento son esos que tienen ahí. Para empezar, los tratamientos tienen que ser lícitos, leales y transparentes, de esto hemos venido hablando. No se pueden tratar datos para cosas distintas de las que hemos informado, que es el principio de limitación de la finalidad. El principio de minimización de datos no se debe entender mal. No se trata de que debemos tratar cuantos menos datos mejor. Se trata de que cuando llevemos a cabo un tratamiento tendremos que tratar los menos datos posibles en el marco de ese tratamiento, pero puede haber tratamientos que exijan abarcar enormes cantidades de datos y no por eso no se va a poder hacer. El principio de minimización lo que dice es, oiga, tenga usted en cuenta el momento en el que usted está en la relación con el interesado y los datos que realmente se necesitan. Pongo un ejemplo. Cuando yo voy a ver un colegio para mis hijos, el primer día me pedirán cierta información para recibirme, pero no es lógico que me pidan el expediente académico, el expediente de alergias por si va al comedor, etcétera, porque todavía estoy en la fase en la que voy a visitar el colegio para ver si me gusta. Eso llegará en el momento previo a la matrícula. Entonces, a la hora de definir cuáles son los datos que yo necesito tener o que necesito tratar, habrá de tenerse en cuenta el momento y la situación en la que nos encontramos. El principio de exactitud, que es el antiguo principio de calidad, es simplemente que hay que intentar mantener los datos actualizados y se exige un esfuerzo proactivo de los responsables del tratamiento para llevar a cabo esto. El plazo de limitación de la limitación del plazo de conservación, pues es una cosa que parece muy obvia, pero en muchos casos no se aplica, que es que los datos no se pueden mantener para siempre. Los datos tienen o sea, el tratamiento de los datos solo puede durar por el tiempo que es necesario para cumplir con las finalidades respecto a las que hemos facilitado información y para las que hemos recabado esos datos. Una vez que se terminan esos plazos, una vez que yo ya no necesito esa información, bueno, podré guardarla durante un tiempo adicional en el supuesto para, bueno, pues si la necesito utilizar en el marco de reclamaciones que se me puedan plantear o si es una actividad supervisada o regulada para, bueno, pues para poder utilizarla si se me inicia un procedimiento de inspección o cualquier otra cosa, pero no más allá de esos plazos. El principio de integridad y confidencialidad es el que se refiere a la necesidad de proteger esa información frente a brechas de disponibilidad, de confidencialidad o de integridad, y es lo que veníamos comentando antes en relación al enfoque riesgo y a la necesidad de aplicar medidas en función de la capacidad y del riesgo. Y el principio de responsabilidad activa, que es la obligación o es
Un principio que establece que las empresas ya no pueden ser reactivas, sino que tienen que de alguna manera preocuparse activamente de dar cumplimiento a las normas. Y eso por ejemplo, obliga a auditar a proveedores, obliga a auditar tu propia práctica de protección de datos cada cierto tiempo, etcétera. Los protagonistas en el reglamento son tres: los responsables del tratamiento, el encargado del tratamiento y, en el caso de empresas que estén ubicadas fuera del entorno de la Unión Europea, el representante. Los corresponsables al final no son protagonistas distintos de los responsables, sino que es el responsable del tratamiento es el que decide sobre los fines y los medios del tratamiento de los datos. Se produce una situación de corresponsabilidad cuando hay varios responsables que toman decisiones respecto de los fines y medios del tratamiento. No tiene más historia. Si hay varias empresas que van a decidir y que van a, por ejemplo, se da en el marco de ensayos clínicos, se da en el marco de hoteles en los que tienes un propietario y luego tienes un gestor del hotel, se dan determinadas circunstancias en las que varias empresas toman decisiones y ahí se producen esquemas de corresponsabilidad que además requieren pues, contar con un acuerdo en el que se establezcan las obligaciones de cada uno, las responsabilidades que se asumen, etcétera. La corresponsabilidad implica que se es solidariamente responsable, con independencia del acuerdo interno al que se han llegado los corresponsables y de cuál sea su responsabilidad uno frente al otro, frente al interesado, tienen la responsabilidad solidaria. El encargado del tratamiento es normalmente un prestador de servicio, o casi siempre, que sigue instrucciones del responsable del tratamiento. Es decir, es un mero ejecutor. Se genera una ficción jurídica en virtud de la cual el encargado del tratamiento forma de alguna manera parte de la organización del responsable y sigue sus instrucciones. Y de esa manera no se considera que hay una cesión de datos cuando accede a la información del responsable. Esto se ha complicado un poquito porque la interpretación del concepto de encargado del tratamiento ha sido de alguna manera matizada a través de unas directrices que se publicaron en julio de 2020 sobre estos conceptos y que ponen de manifiesto que en los supuestos en los que el prestador de servicio tiene la autonomía suficiente como para que el nivel de injerencia es decir, cuando el responsable realmente no controla lo que hace el encargado con los datos, piénsese, por ejemplo, pues en una representación procesal, es decir, cuando yo contrato un abogado para que me lleve un pleito, pues en esos casos yo no le voy a decir qué tiene que hacer con la información, lo va a decidir él y va a decidir sobre los medios. Puede ser un prestador de servicios y, sin embargo, ser un responsable del tratamiento. Ahí lo que habrá es una cesión de datos que se amparará en el interés legítimo del primer responsable para que se lleve a cabo o para poder defender sus intereses en un juicio, ¿no? Que por la parte que interesa, ¿no? Aquí si somos una empresa que está, por ejemplo, en Argentina, y llevamos a cabo tratamientos que están dirigidos al mercado español, ¿no? Pues, o al mercado, cualquier mercado europeo, tendremos que nombrar un representante. Un representante en cualquiera de los Estados miembros de la Unión. Es importante determinar que el representante no puede ser una figura externa y que su ubicación es muy relevante porque la autoridad de control que nos va a supervisar será aquella que esté en el territorio en el que se ubique ese representante. Por lo tanto, la decisión no es baladí. Hombre, lo normal es analizar qué territorio presenta los vínculos más estrechos con la actividad que da lugar a los tratamientos y nombrar a ese representante ahí. Más que nada porque las reclamaciones y las interacciones con la autoridad de control habitualmente serán en ese territorio, pero en realidad sí que se puede hacer un poco de forum shopping y de alguna forma optar por una autoridad que a lo mejor, por lo menos a primera vista, pueda resultar más amable en materia de protección de datos. Y así sucede a autoridades que tradicionalmente han sido más flexibles, como la irlandesa, la luxemburguesa, entre otras, ¿no? Aunque ya hemos visto que en muchos casos el hecho de ser más flexible no implica necesariamente que vayas a poder disfrutar de un régimen sancionador un poco menos exigente. Pero bueno, eso es importante. No es necesario nombrar un representante si se trata de un tratamiento que lleva a cabo una autoridad pública, si se tiene un establecimiento dentro de la Unión Europea, porque ya ese establecimiento va a actuar como punto de contacto, y cuando los tratamientos sean ocasionales o resulte muy improbable que entrañen riesgo alguno
para los derechos y libertades del interesado. Esto hay que tomarlo con pinzas. Yo diría que es difícil que se vean tratamientos ocasionales en el marco de actividades dirigidas a la Unión Europea. Eso sería para situaciones de unsolicited sales o situaciones en las que realmente yo no tengo dirigida la actividad al mercado europeo. Yo creo que difícilmente nos vamos a encontrar en ese escenario. Hablábamos antes de los derechos y decíamos que los derechos se han reforzado. Tenemos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los habituales en los sistemas de protección de datos tradicionales, pero a eso se añaden otros nuevos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad que ha tenido poco impacto. La verdad es que en Europa no lo estamos viendo, no estamos viendo gran interés en aplicarlo, pero como su propio nombre indica, es el derecho que tiene el interesado a solicitar a una empresa a la que ha dado datos que ceda esos datos en un formato digital y electrónico que sea válido para el receptor, de manera que no tenga que volverlos a dar en el marco, por ejemplo, de una transmisión de un determinado contrato, ¿no? Pues si yo voy a hacer lo que ya existe, ¿no? En la portabilidad, por ejemplo, en contratos de telefonía, pues trasladarlo a otro tipo de relaciones. Hay que tener en cuenta que el derecho de portabilidad no afecta a información que se haya obtenido en el marco de esa relación, es decir, que no haya facilitado directamente el interesado, sino que hayamos obtenido por la actividad, porque en el marco de esa actividad se ha ido generando en nuestros sistemas, ni tampoco afecta a información inferida de esa información. Luego está, por ejemplo, otro derecho que es interesante, que es el de a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Eso es una prohibición que implica que no podemos utilizar algoritmos que tomen decisiones que puedan afectar a los derechos de las personas sin la intervención de un ser humano. Es decir, hay una norma que con carácter general lo prohíbe, pero lo permite en circunstancias excepcionales cuando sea necesario, por ejemplo, para prestación de un servicio o por la dimensión del tratamiento que estamos haciendo, necesitamos utilizar algoritmos. Y esto se da mucho en el sector financiero, ¿no? Con los scorings, con los algoritmos que lo que hacen es evaluar la solvencia, que al final sirven para dar cumplimiento a obligaciones del sector que está regulado y que requiere por la propia salud, ¿no? Del sistema financiero que se hagan estas evaluaciones antes de conceder determinados productos financieros. Bueno, pues lo que dice la norma es que cuando se me vaya a restringir, por ejemplo, el acceso a un crédito, que puede tener un impacto, algo que puede tener un impacto muy relevante en mi vida, cuando esa decisión se adopte unilateralmente o únicamente utilizando un sistema automatizado, un algoritmo, pues que yo puedo pedir que una persona intervenga en ese proceso, ¿no? Porque los algoritmos, además, todos sabemos que pueden tener sesgos tanto en la captación de la información como a la hora de generar los resultados. El hecho de que estos derechos se estén viendo reforzados ha hecho además que se estén generando situaciones, se está importando modelo estadounidense de reclamaciones. Lo que hay es, como pueden ver ahí, páginas web especializadas en reclutar a individuos que han podido verse afectados por situaciones de infracción de derecho y tratar de plantear class actions, ¿no? Para tratar de obtener acuerdos o en función de esa palanca con los responsables o de llevarlos a los tribunales para que esos tribunales decidan, ¿no? Teniendo en cuenta el importe de las sanciones y los potenciales daños y que un interesado tiene la condición de consumidor y, por tanto, en el marco de lo que serían los derechos difusos, al menos en España, el derecho difuso es aquel que no se puede, el derecho del consumidor, pero que no se puede simplemente determinar para un conjunto de ellos, sino que aplica a un sector determinado, una totalidad, pues con un simple incidente que se haga en el marco del procedimiento judicial, aunque tú no hayas sido parte del class action, te puedes beneficiar de la decisión que se haya adoptado en el marco del mismo, lo que significa que si, por ejemplo, y en esto ha sucedido, ¿no? Facebook, por ejemplo, en España, una asociación de consumidores le ha puesto una reclamación, hay una demanda colectiva en la que se está pidiendo como daños y perjuicios 150 euros por cada individuo. Si eso se otorga, aunque haya dos o 3.000 personas nada más afectadas o que formen parte de esa demanda, al ser un derecho difuso, cualquier persona que esté en la misma situación en España va a poder acogerse a esa demanda, al resultado de esa demanda, para reclamar esa indemnización. Con lo cual, imagínense, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tamaño que tiene Facebook en España, los millones de personas que podían reclamar y el importe de la posible indemnización a la que se podría enfrentar, ¿no? Bueno, el tema de los derechos es bastante importante y suele generar bastantes problemas. Tema de transferencia internacional. Puede chocar un poco que estando ustedes ubicados en la Argentina,
pues tengan que cumplir con el régimen de transferencias internacionales, pero nada más lejos de la realidad. Porque si ustedes están dirigiéndose al mercado europeo, tienen que cumplir la norma en su integridad. Y si ustedes llevan a cabo una transferencia de datos desde Argentina, que tiene nivel de adecuación, a Estados Unidos, por ejemplo, que no lo tiene, tienen que cumplir con este régimen de transferencias internacionales de datos. Entonces, es muy relevante tener en cuenta que o bien necesitamos que haya una decisión de adecuación, o bien vamos a tener que buscar garantías adecuadas, y a esto nos vamos a referir más adelante. Les contaré lo que pasó, que seguro que ya lo conocen, con el caso Schrems y Facebook. O bien tiene que haber una situación en la que se dé una sentencia o decisión de una autoridad administrativa que establezca que se puede llevar a cabo esa autoridad, o bien hay una serie de excepciones que se incluyen en el artículo 49 del reglamento, a las que se puede acudir, pero solamente de forma excepcional y de forma ocasional, con lo cual su uso queda bastante limitado. Y en este sentido, pues, por ejemplo, la decisión de adecuación que desde hace bastantes años ya tiene Argentina, pues es porque su normativa al final considera el denominado, prevé un recurso, el denominado habeas data, que lo que hace es proteger la información personal y configurarla como un derecho fundamental, ¿no? Y en ese sentido, pues forma parte de la lista blanca de países, junto con Suiza, Nueva Zelanda y otros, ¿no? Ahora el Reino Unido, pues que tienen un nivel que se considera adecuado. ¿Qué es lo que ha sucedido con Estados Unidos? Estados Unidos es un país muy avanzado en muchas cuestiones, y que en materia de seguridad ha tomado la decisión de darle más trascendencia a lo que es la seguridad que a la privacidad. Y en ese sentido, pues existen determinadas prerrogativas que tienen las autoridades públicas, las agencias de seguridad, etcétera, que les permiten intervenir comunicaciones, acceder a información, solicitar información a las empresas, y además hacerlo en unas circunstancias en las que se sustrae esa actividad del control judicial. Y además se da la circunstancia de que los ciudadanos europeos no están en igualdad de condiciones a la hora de reclamar y proteger sus derechos si se mide con los ciudadanos norteamericanos. Pues bien, hace unos años un austríaco, señor Schrems, planteó una reclamación porque Facebook estaba cediendo o transfiriendo datos personales desde Facebook Ireland, que es la entidad de Facebook en la Unión Europea que contrata o que presta los servicios, a Facebook Inc. en Estados Unidos. Y eso hizo que el Tribunal de Justicia tomara la determinación, pues, de suspender o de determinar que la decisión que había adoptado la Comisión Europea y que permitía a las empresas americanas que se hubieran dado de alta en lo que se llamaba un sistema de puerto seguro, que certificaba que esas empresas estaban aplicando estándares de privacidad similares a los europeos, pues lo que hizo es que esa decisión pues la declaró inválida y se cargó lo que se llamaba el Safe Harbor. Más adelante también se creó otro mecanismo por parte de la Comisión Europea, junto con el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos, que era un Safe Harbor reforzado que se llamaba Privacy Shield, y también se ha declarado inválido, y eso ha generado que no se pueda, digamos, acudir a este mecanismo cuando se mandan datos a Estados Unidos. Esto es relevante porque hay muchos proveedores, por ejemplo, estaba WhatsApp, que estaban certificados como proveedores puerto seguro, y que hacían mucho más fácil la contratación de los servicios. Ahora, bueno, al no existir esto, hay que acudir a otro tipo de mecanismos de salvaguarda, ¿no? Esta decisión de Schrems II lo que dice además es que no basta además con aplicar esos mecanismos de salvaguarda que se establecen en el artículo 46 del reglamento, entre otros el uso de cláusulas contractuales tipo, sino que además hace falta analizar el riesgo país. Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la decisión del Tribunal de Justicia lo que venía a explicar era que por más que el puerto seguro, el Privacy Shield o las cláusulas contractuales tipo puedan establecer obligaciones para las empresas, al final esas empresas siguen estando bajo la supervisión y el control de las autoridades americanas, que no están sujetas a control judicial en muchos casos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que venía a decir es que no basta con aplicar esas salvaguardas, sino que además hay que hacer un análisis de riesgo país que puede poner de manifiesto la necesidad de aplicar medidas adicionales de protección, que normalmente serán técnicas, ¿no? Estoy pensando principalmente en medidas de cifrado, etcétera, ¿no? Aquí tienen
un poco cuáles son los instrumentos que articula el artículo 46 para las transferencias internacionales y las circunstancias excepcionales a las que me refería antes que se regulan en el artículo 49. El Comité Europeo de Protección de Datos ha aclarado, como les decía antes, que se trata de circunstancias que se deben aplicar de forma muy excepcional. Por ejemplo, el consentimiento, ¿no? Que podríamos decir, oye, pues me despreocupo, lo que hago es que recabo el consentimiento de los interesados, les digo, oye, voy a ceder vuestros datos a la India o a Corea del Norte, yo qué sé, o a Estados Unidos, ¿no? Y si me da su consentimiento, es un consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco, pues tiro. Pues no, lo que dice el Comité Europeo de Protección de Datos es que esto será viable cuando se trate de un tratamiento puntual, pero que si lo que quiero es amparar un tratamiento recurrente o incluso masivo en este tipo en el consentimiento, no puedo hacerlo. Tengo que buscar otro tipo de salvaguarda. ¿De acuerdo? Cuando sucede, cuando se cae el Privacy Shield y cae el escudo de privacidad, se vio claramente la necesidad de proteger o de modificar. Ya se venía hacía tiempo hablando de que se iban a aprobar cláusulas contractuales tipo por parte de la Comisión Europea. Las cláusulas contractuales tipo es uno de los mecanismos a los que se refiere el artículo 46, aquí lo tienen, y son unas cláusulas que aprobó la Comisión Europea que se deben incorporar a los contratos que se suscriban con los destinatarios de los datos. Por ejemplo, si yo contrato a un proveedor en Estados Unidos o en India, además de incorporar en el contrato sus obligaciones, las mías, en fin, todo lo que es habitual en un contrato de prestación de servicios, deberé incorporar estas cláusulas contractuales tipo. Estas cláusulas se han mejorado desde varios puntos de vista y recientemente. ¿Cómo se han mejorado? Porque antes solo había un tipo de cláusulas contractuales tipo y, sin embargo, había muchos tipos de relaciones distintas, porque a veces había cesiones de datos, responsable a responsable, responsable a encargado de tratamiento, encargado a responsable, encargado a encargado. O sea, hay diferentes tipos de relaciones y antiguamente solo teníamos cláusulas que guardaban o permitían la transferencia internacional de datos responsable a responsable o responsable a encargado del tratamiento, pero no las otras dos. Bueno, pues las nuevas cláusulas contractuales tipo son modulares y ya permiten de alguna manera regular cada uno de los tipos de relaciones que se pueden producir. Las cláusulas contractuales tipo tienen 4 secciones, básicamente una sección introductoria, ¿no? Con cláusulas generales relativas a la interpretación y jerarquía del documento, ¿no? Es decir, en las que se establecen cuáles son los conceptos que se van a utilizar en el marco de esa, bueno, pues de las propias cláusulas y también que prevalecerán sobre cualquier otro pacto en relación con esta materia que se pueda establecer. Luego están las obligaciones de las partes y aquí además se ha incorporado una tercera sección en la que se hace referencia a eso que decía la sentencia del Tribunal de Justicia, ¿no? En el caso Schrems, que además hace falta hacer una valoración de las normas locales, del riesgo país y ver si hace falta tomar medidas adicionales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Que esto es lo que probablemente más les pueda interesar, pues que pocas empresas están cumpliendo adecuadamente con este requisito de verificar el riesgo país. La mayor parte, bueno, ya no solo ya de los servicios tradicionales, si tú te vas a WhatsApp Business, por ejemplo, pues puedes ver que se han incorporado las cosas contractuales tipo, pero no hay ninguna mención a ese análisis riesgo país, por decir uno, ¿no? Pero ya incluso digamos, en relaciones en las que no estamos utilizando no estamos, digamos, interactuando con grandes compañías y, por tanto, no estamos al amparo de términos y condiciones generales de contratación, sino que estamos llegando a acuerdos específicos, o incluso en esas situaciones no se está llevando a cabo esta valoración, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, saben que existe un grupo de apoyo a Schrems, que es NOIV, que ha venido planteando reclamaciones, en concreto en 19 de las jurisdicciones europeas, en relación con el incumplimiento de esta norma, ¿no? Vamos a ver en qué acaba todo esto y si hay sanciones relevantes. Bueno, en cuanto al contenido, pues hay que tener en cuenta que se trata de cláusulas de adhesión.
Que la autoridad de protección de datos, la que tenga el establecimiento o el representante, va a ser la encargada de supervisar que se estén aplicando y de que se está cumpliendo con el régimen que ha puesto encima de la mesa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o incluso las propias cláusulas en esa sección tercera. Se establece que solamente se puede llevar a cabo la transferencia cuando exista nivel de adecuación o cuando se garantice un nivel adecuado de protección a través de otros mecanismos, o cuando sea necesario. Aquí se repite un poco las situaciones que veníamos comentando en las que se puede llevar a cabo una transferencia internacional de datos sin necesidad de todo esto. Póngase, por ejemplo, ¿no?, la situación de quien está, por ejemplo, contrata una agencia de viajes para que se le reserve un vuelo o con una aerolínea que está en un país, pues en Emirates o donde sea, los Emiratos Árabes Unidos o en Rusia, donde sea, y lógicamente se tiene que producir esa cesión. Bueno, cuando esa cesión es puntual y se refiere es absolutamente necesaria para dar cumplimiento a una obligación contractual, pues no hace falta acudir a estos mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, hay ese régimen excepcional. Bueno, luego también pues se establecen pues de alguna manera qué tipo de información se tiene que dar en el marco de las relaciones responsable a responsable, pues en las que se habla de la identidad y datos de contacto responsable, es decir, un poco se tiene que establecer qué información hay que dar. Y una de las cuestiones también importantes es que en esos supuestos son solidariamente responsables tanto las dos partes que firman el acuerdo. Es decir, que tanto se puede sancionar a quien está ubicado en la Unión Europea o quien tiene que cumplir la normativa europea, en este caso, por ejemplo, a través de si está operando desde la Argentina, pero dirigiéndose al mercado europeo, y el proveedor, ambos. Tengamos en cuenta, lógicamente, que va a ser mucho más fácil para una autoridad de protección de datos sancionar a quien está en la Unión Europea, que lo tiene a mano, o a quien tiene un representante, que a quien está fuera, ¿no? Porque básicamente, salvo dentro de la Unión Europea, que sí que hay mecanismos de coordinación para el reconocimiento de, digamos, resoluciones administrativas, desde un punto de vista internacional no existen, así como sí existen mecanismos de reconocimiento de sentencias judiciales, no existen, que yo conozca, mecanismos de resolución o mecanismos de reconocimiento de decisiones administrativas. Por lo tanto, lógicamente, tengas en cuenta cuando se esté operando y se tiene que cumplir con este régimen, que lo más normal es que al ser solidariamente responsables, la autoridad se dirija al quien está, bueno, a quien tiene un representante o a quien está ubicado en la Unión Europea. Y creo que ajustándome al tiempo que teníamos, y discúlpenme porque quizá he tratado de cubrir muchas cosas de forma muy rápida, pues bueno, con esto cerraría un poco la intervención, dándoles las gracias por su atención y dándole la palabra a Ximena para que abra el turno de preguntas. Muchas gracias, Bartolomé, muy claro. Muchas gracias por este pantallazo de cómo está el tema en la Unión Europea. Y bueno, como dijo Bartolomé, abrimos si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario,